¿Qué tal? ¿Qué tal? Este video es de cómo encerar tu Granny 10. Para esto solo vamos a necesitar la cera, ya sea líquida o en pasta de la marca que tú prefieras, y un trapo de microfibra. Lo primero que tenemos que hacer es lavar perfectamente el carro. Aquí te dejo un link del video de cómo lavar de manera correcta el carro, y al final de este video te dejo el link. Ya que hayas lavado el carro, antes de secar el carro, vamos a seguir lavándolo con jabón para lavar los trastes. Sí, con líquido lavatrastes. Esto es lo último que deberíamos hacer para lavar el carro, porque daña la pintura si lo usamos de manera frecuente. Pero en esta ocasión, como es una única vez antes de encerar, no le hace daño. El jabón va a ayudar a la descontaminación mecánica de la pintura que tenemos que hacer para que asiente bien la protección que le vamos a aplicar con la cera. Lavas el carro con este jabón líquido lavatrastes, enjuagas y ya secas nada más con la pura franela. Para descontaminar la pintura vamos a usar una arcilla para descontaminar. Es mejor comprar el kit completo, donde ya viene incluso una cera líquida y el lubricante. Es importante usar el lubricante en spray, que ya viene todo junto, y pues la arcilla o clay bar, que para usarla hay que dividirla en cuatro partes. Vamos a usar de cuartito en cuartito. Esta arcilla te debe de durar para un carro entero, pero en este carro, como es chico, dura con una mitad, ya te alcanza, entonces con 2 cuartos. Pero a esto vamos a tener que esparcirla lo más que se pueda para que rinda bien. Y ya antes de ir descontaminando con la arcilla, pasas un trapo para quitar el polvo que se le haya quitado mientras lavaste y le empiezas de conforme vayas avanzando. Primero esparces bien el lubricante y vas como tallando, no con mucha fuerza, nomás así sobrellevando. Como está lubricado, pues es fácil. De manera horizontal o de manera vertical, ya sea de arriba hacia abajo como acá, o también de derecha a izquierda, pero en orden, no en círculos, porque como vas agarrando toda la contaminación, polvo, arena, salitre, lo que sea, va juntando esa arcilla. Entonces, si ya está muy contaminada y le das en círculos, tú vas a rayar solo el coche. Es importante estar lubricando todo el tiempo, ya sea que compres el kit completo o puedes comprar nada más la arcilla y con el Quick Detailer. Ahí en ese ya lo vimos, ese producto en cómo lavar el carro de manera correcta. También puedes usar Quick Detailer para ir lubricando la arcilla. Algunos le dicen a la arcilla o clay bar, le dicen plastilina, pero pues no, así no se llama. Pero si tú la consigues como plastilina para descontaminar el carro, pues te sirve. Y nada más es cosa de ir avanzando así por todo el carro, empezando de la parte de arriba y de las partes de al lado, porque están menos sucios, están menos contaminadas. Ya vas a ir avanzando para llegar a las partes donde se ensucia más, ya al final, para que no ensucies tu arcilla desde el principio. Eventualmente se va a ir ensuciando por completo la arcilla y le vas dando la vuelta, de modo que la pintura esté tocando siempre una parte de la arcilla que esté limpia. Y así sí te alcanza con una sola arcilla para todo el carro. Vamos a aplicar la cera, ya que ya puede ser en pasta o líquida. Esta es en pasta y estas presentaciones te duran como unas 12 lavadas, 12 enceradas por lo menos, y un máximo de 25. Hay que aprovechar también el máximo. Y las líquidas pues depende de la presentación. Esta 3M también sale buena, ya depende del presupuesto que quieras ocupar, pero pues la mayoría da un acabado más o menos igual. La diferencia es la duración. Todas estas en pasta tienen, yo prefiero la en pasta, es más recomendable que la líquida, pero pues puedes usar la líquida también. Estas en pasta tienen su esponja aplicadora, que nomás es cosa de darle vuelta un poco y ya la vamos a esparcir sobre la lámina del carro. Puede ser en movimiento circular o puede ser también en forma lateral o vertical, es igual, no importa. Lo que importa es esparcir bien la cera para que quede de manera uniforme.
No es necesario que le apliques mucha cera al carro. Entre más le pongas no quiere decir de que va a estar más protegida la lámina. Lo importante es dejarla secar el tiempo suficiente para que dé un acabado y un brillo bueno. Es para esparcir la cera, tienes que hacerlo en paneles, en pedazos pequeños para que no te vaya a ganar y se seque de más. Si se seca de más, te va a costar más trabajo retirarla. Aquí nomás puede ser la mitad de uno, ya otra parte sería la mitad del cofre o capot, o la mitad del toldo, o una puerta, o la cajuela, o así. La cosa es de que ir avanzando. Mientras esperas a que se seque, pues vas a encerar otra parte del carro. Y ya que vas avanzando, para su secado va a depender qué tanto frío o qué tanto calor haga en el ambiente. Nunca debe de aplicarse la cera bajo el sol. Hay algunas ceras que dice incluso pueden aplicarse directamente bajo el sol, pero eso es incluso, no es que se recomiende. Entonces es referencia a la sombra en la mañana o en la tarde. Ya que hayas visto que ya acabaste, le das desde otro punto de vista para ver si quedan algunas manchas donde no le has puesto cera y ya lo pones nada más para que empieces a secar. Son unos 5 o unos 15 minutos dependiendo. Y mientras esperas ese tiempo, pues vas avanzando, encerando otra parte del carro, para que ya vayas empezando también a contar ese tiempo en el otro panel que vas avanzando. Para saber cuándo es cuando ya tienes que retirar la cera, lo tienes que probar con el dedo. Probar me refiero a hacer esto de acá, no que lo vas a probar con tus labios. Si le pasas el dedo y se te queda, sientes como mojado la cera, es que todavía no está. Si ya por fin le pasas el dedo y ya sientes que está seco totalmente, quiere decir de que ya está listo para retirarse. Para quitar la cera con un trapo de microfibra, la doblamos perfectamente en cuadritos y ya lo vamos frotando. La tenemos que ir frotando para ir quitando la primera capa espesa de cera que está marcada y ya lo vamos quitando toda la parte que ya está perfectamente seca. Podemos encerrar el carro dependiendo de la calidad de cera que compraste. Si es una cera económica, puede ser incluso hasta cada semana, por lo que no dura mucho la protección y el brillo. Ya una cera ya más o menos de más alta calidad te puede durar por lo menos un mes y medio hasta 3 meses. Y ya ir encerando dependiendo cuando ya no tenga protección y cuando ya no tenga el brillo. Cuando ya está rasposo es que ya se le cayó la cera, y si está totalmente lisito es que sigue estando ahí la cera. Va a depender del presupuesto que tengas para encerarlo y también si aplicas una segunda capa de cera. Al final vamos a ver cuándo hay que aplicar la segunda capa de cera. Ya que hayas quitado esta primera capa de cera, hay que darle la vuelta a la microfibra y en una cara que esté completamente limpia, sin nada de cera, lo vamos a tallar, a frotar. La primera vez es con un poco de fuerza y esta segunda vez ya es sin nada de fuerza, nada más es pasarle la microfibra para darle brillo. Entre más le frotes en esta etapa, más brillo va a haber. Entre más le frotes en esta etapa, menos protección va a haber. Entonces a mí no me gusta mucho que esté muy brilloso. Lo que yo prefiero en mi caso es más protección que brillo, pero pues ya dependerá de ti elegir un término medio. Pero entre más le talles aquí, más brillo va a haber, menos protección obviamente. Ya nada más sería cosa de ir avanzando así el carro, ir encerando, esperar a que se seque con la prueba del dedo y ya ir tallando de esta forma con una cara. Ya que hayas quitado esa cara, vas avanzando con otra cara nueva de la microfibra, le vas tallando como para ir como si puliendo. Ya eventualmente a la cosa es avanzar todo. Si lo haces en los plásticos negros que estamos viendo, se va a secar y se va a tardar mucho en retirarla, va a costar mucho trabajo. Eventualmente se te va a saturar de cera la cara que estás usando. Ya nada más como la doblaste en cuadritos, buscas una cara donde no esté saturado de cera, no esté limpia, y ya sigues encerando. Ya nada más es cosa de ir encerando todo
Incluso los faros debes de encerarlos si no tienes encima un sellador. Este te sirve para sellador, para como protección. Los de adelante, los de atrás, incluso también los rines, los aros, o si tu carro tiene tapas o copas, como le digan acá, esta parte de acá, también lo enceras. Si lo enceras, se ensucia menos y la siguiente lavada va a ser mucho más fácil. Al final tendrías que quitar esas pastas que se secan ahí entre las ranuras del carro, porque si se ve bastante feo, se ve todo brilloso y de repente ahí se ve el mocote ahí que se te olvidó quitarlo. Si tu coche es blanco o crema, no pasa nada ni se nota, aunque tú le busques no se encuentran, pero si no es de esos colores, sí tendrías que quitarlo sí o sí porque da un muy mal aspecto. Y así ya es como terminamos. La cera ayuda a proteger la pintura, crea una capa de protección entre la pintura y el exterior, y así mientras esté la capa de cera, tu coche no sufrirá por los dañinos rayos UV, por el polvo, por el sarro, por si andas en carretera tendrías que andarlo encerando más seguido. Esto es una protección media con una duración muy baja. Entonces hay otros métodos, pero pues este es un método muy efectivo para proteger el carro y además da un brillo extra, revive la pintura si ya estaba muy dañada, disimula rayones leves, que también ayuda a lo estético, entonces te ayuda en tu humor. Cada vez que ves el carro brilloso, pues sí te alegra un poco el corazoncito. Así es como llegamos al final de este video. Te invito a que le des like y te suscribas si aún no lo has hecho. Ya por último te digo que si aún le quieres dar un brillo extra y protección todavía a un encerado, dejes curar la cera un día y al siguiente día lo vuelves a encerar, y así le dará una capa todavía extra a la que ya le pusiste con la cera.